Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas un día más a su cita con el conocimiento y con la cultura de la mano de ALUEX, de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia. Se creían libres y nadie sería libre mientras haya plagas. Con esta oportuna frase de la novela La peste de Albert Camus, damos paso a la séptima de las conferencias programadas dentro del ciclo Apuntes y reflexiones sobre la pandemia. Ya se imaginarán que hoy nos vamos a acercar al mundo de la literatura, al mundo de la COVID desde la literatura. Y lo vamos a hacer de la mano del prestigioso doctor en Filología Española, Francisco Linares Valcárcel, al que, como siempre, le agradecemos su colaboración con la asociación y con este ciclo de conferencias. Les voy a presentar de manera muy resumida ya a nuestro conferenciante. Francisco Linares Valcárcel es doctor en Filología Española y ha ejercido como catedrático de Lengua Castellana y Literatura en distintos centros de enseñanza secundaria hasta su reciente jubilación como director del Instituto de Educación Secundaria Alto de los Molinos de Albacete. Ha sido profesor asociado del Departamento de Filología Hispánica y Clásica de la Facultad de Educación, también de Albacete, durante los últimos 15 años. Miembro del Instituto de Estudios Albacetenses Don Juan Manuel, ha sido director del Departamento de Publicaciones y posteriormente del de Filología. Actualmente desempeña el cargo de secretario técnico de esta institución. Más cosas sobre nuestro conferenciante de hoy. Tiene numerosas publicaciones sobre la literatura del primer tercio del siglo XX y destacamos su libro Representaciones teatrales en Albacete 1901-1923. Bien, pues con la conferencia de hoy, Epidemias y literatura, historia de una larga relación, Francisco Valcárcel nos relatará cómo a lo largo de la historia de la literatura diferentes autores han tomado como marco de sus obras las distintas plagas o epidemias que han azotado a la humanidad. A todos se nos viene a la cabeza obras como La peste de Albert Camus, ya mencionada, Edipo Rey de Sófocles o El Decamerón de Boccaccio. Pero hay muchas más. Este viaje, esta conferencia, la de hoy, no es solo un repaso de nombres, de autores, de títulos, sino que es una búsqueda, como dice el propio conferenciante, de motivaciones humanas, la epidemia como argumento literario. Y es que casi podríamos decir que estamos seguros que en un futuro lejano se leerá seguramente a través de una pantalla una gran obra cuyo argumento o cuyo título podría ser COVID-19, la epidemia que sorprendió al mundo. Bien, pues con el doctor Linares les vamos a dejar, no sin antes informarles que, aunque estamos en fase 2, por prudencia y por prevención, las conferencias siguen siendo sin público. Las grabamos, ya saben, en la sede que tiene ALUEX, en la Fundación Campoyano, a la que agradecemos sinceramente su colaboración, para después ofrecérselas a través de este mismo canal que ustedes están siguiendo, página web de Diputación Provincial de Albacete o la página web de la Asociación de ALUEX. La próxima semana, un apunte, próxima semana les vamos a ofrecer un nuevo enfoque de esta pandemia, ya saben que nos gusta sorprenderles, y hablaremos de economía, mejor dicho, de consejos de economía para mayores, consejos siempre válidos, pero mucho más en esta época tan complicada. La conferencia la impartirá el economista Francisco Gimeno. Y ahora sí, les dejamos con nuestra conferencia de hoy, como siempre, esperamos que la disfruten. Buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradecer a Carmen Arellana y a Estela Molina la deferencia que han tenido en invitarme a dar esta charla, porque ALUEX tiene para mí una significación muy especial, porque mi madre perteneció a la primera promoción de la Universidad de la Experiencia y por tanto también de ALUEX, y estará muy contenta seguramente en ver esto mañana, según me ha comunicado esta misma mañana. Bueno, hoy toca literatura y el título de la conferencia, como no podía ser de otra manera, es Epidemias y literatura, historia de una larga relación. Voy a intentar de la manera más amena posible analizar algunas obras donde las epidemias han tenido un papel esencial en el desarrollo argumental y intentaré buscar la explicación de por qué los autores compusieron sus escritos de esa manera.
Lamento tener que dar la conferencia sentado, pero es que he seleccionado tal cantidad de textos que me es imposible manejarlos de pie, así es que espero me perdone. Bueno, hay una tradición muy antigua que vincula pasajes literarios con epidemias, normalmente como castigo divino. En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, cuando David tiene que elegir entre 7 años de hambre para su tierra, huir 3 meses o tener 3 días de epidemia, elige esta última opción. Los libros de historia han entrado a fondo también en el desarrollo de las pandemias. Tenemos la guerra del Peloponeso, que narra la peste habida en Atenas, entre el 431 y el 411 a.C. Bueno, he tenido que seleccionar algunos libros, elegir entre muchos, para dar ejemplo de cómo la literatura se imbrica con la epidemia y sobre todo con la enfermedad y con el dolor, ¿no? El primer ejemplo que tenemos, el ejemplo clásico, es Edipo Rey de Sófocles, ¿no? En ocasiones la literatura lo que hace es servir de artificio muy singular para atraer al espectador o lector, un artificio además que no por antiguo ha perdido su efectividad. Esto es, el artificio es el siguiente: situar como telón de fondo un argumento que tiene un hecho excepcional, de una carga trágica tremenda, para que el lector o el espectador, en este caso, quede atrapado por el argumento, que lentamente va creciendo en intensidad hasta focalizar su total atención, ocultando, mejor haciendo olvidar, ese fondo que en un principio nos pareció desmesurado, en este caso la epidemia, ¿no? Mejor ejemplo lo tenemos, como decimos, en Edipo Rey. Edipo Rey de Sófocles es una de las 3 grandes tragedias que el poeta trágico griego escribió alrededor de la figura del rey tebano. Tenemos Edipo en Colono, Edipo Rey y Antígona. Bien. El asunto de Edipo Rey es el siguiente. Ante la terrible epidemia de peste que asola la ciudad de Tebas, la muchedumbre pide a Edipo, recordemos que Edipo llegó a ser rey de Tebas cuando, llegado de fuera de la ciudad, descifra el enigma de la Esfinge, que ilustra precisamente esta diapositiva. Pues la muchedumbre le pide que dé solución al terrible mal que asola la ciudad de Tebas, que es la epidemia, ¿no? Entonces el sacerdote va ante la multitud y congrega a Edipo y le dice lo siguiente, y cito: la ciudad, le dice el sacerdote, como tú mismo puedes ver, está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por la sangrienta sacudida. Se debilita en las plantas fructíferas de la tierra, no hay cosechas, en los rebaños de bueyes que pacen y en los partos infecundos de las mujeres. Además, la divinidad que produce la peste, precipitándose, aflige a la ciudad. Y dice el sacerdote: odiosa epidemia bajo cuyos efectos está despoblada la morada Cadmea, Tebea fue fundada por Cadmo, mientras el negro Hades, el inframundo, lo que nosotros llamamos infierno, pero tampoco es exactamente así, tan sencillo, se enriquece entre suspiros y lamentos. Un poquito más abajo, en el texto de Sófocles, dice: oh, el mejor de los mortales, ya dirigiéndose a él, endereza la ciudad, le dice, haznos salir de este atolladero, soluciónanos el problema, ¿no? Si vas a gobernar esta tierra como lo haces, es mejor reinar con hombres en ella que vacía, que nada es una fortaleza ni una nave privadas de hombres que las pueblen. Entonces el coro, todavía más realista, subiendo la tensión, añade: la población perece en número incontable. Esto lo vamos a ver repetido en todos los libros que analicemos. Sus hijos abandonados yacen en el suelo, portadores de muerte, sin obtener ninguna compasión. Entre tanto, esposas o también canosas madres gimen por doquier. Entonces, claro, ante estas palabras imperiosas y exigentes del sacerdote, pues Edipo manda a su cuñado Creonte, que es hermano de su esposa Yocasta, como viene aquí en el esquema, a consultar a Delfos a la morada de Febo, de Apolo. Entonces, a su vuelta, Creonte informa del vaticinio. Dice: la epidemia es un castigo de los dioses por el asesinato de Layo, que es el antiguo rey de Tebas y antiguo esposo también de Yocasta, y que la desgracia cesará cuando se encuentre a su asesino. Dice Creonte textualmente: decía el oráculo que unos ladrones con los que se tropezaron le dieron muerte, no con el rigor de una mano, sino de muchas.
Entonces Edipo, alarmado y no convencido del todo, pensando que Creonte puede estar engañándolo para arrebatarle el trono y el poder, llama a Tiresias, famoso adivino tebano esta vez. Dice, más que ningún otro, el noble Tiresias ve lo mismo que el soberano Febo, y de él se podría tener un conocimiento muy exacto. Entonces, Tiresias aparece y se muestra en un principio pues muy renuente y reacio a revelar nada. Tras una conversación muy tensa y larga con Edipo, va descubriendo, aunque poco a poco, parte del asunto. Dice Tiresias, muy enfadado ante la insistencia de Edipo, afirmo que tú eres el asesino del hombre al cual están investigando. Dice primero eso y más tarde, cuando Edipo todavía le quiere arrancar más cosas, dice, afirmo que tú has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los que te son más queridos y que no te das cuenta en qué punto de desgracia estás. Edipo no queda contento con eso, sigue diciéndole que no le está revelando nada y por fin dice Tiresias, aunque tú tienes vista, no ves en qué grado de desgracia te encuentras, ni dónde habitas, ni con quiénes transcurre tu vida. ¿Acaso conoces de quién desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto para los de allí abajo como para los que están en la tierra, y la maldición que por terrible te arrojará algún día de esta tierra, y tú, que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad. Bien. Tiresias, el adivino, lo que hace es revelarle de manera clara que es él, el mismo Edipo, el asesino de Layo, lo que pone en tensión y preocupa a Edipo. Pero el resto de sus afirmaciones son todavía indescifrables para el mismo rey. Si despejamos un poquito la trama para valernos de lo que necesitamos y damos un salto hasta la escena en que Yocasta habla con Edipo, Yocasta le revela que años atrás un oráculo desveló a Layo, su primer marido, que moriría a manos del hijo habido con ella. Cuando el niño nació, su padre lo entregó a un tercero para que lo abandonara atado por los pies en el monte para que muriera. Y entonces el mismo Layo decidió abandonar Tebas para que no se cumpliera la profecía. Según un rumor, sigue contando Yocasta, unos bandoleros extranjeros mataron a Layo, años después de abandonar Tebas, en una encrucijada de 3 caminos en la región del Fócide, donde confluyen una serie de caminos. Eran 5, entre ellos un heraldo. Un servidor consiguió escapar y, llegado a Tebas, al ver a Edipo reinar en vez de Layo, sospechosamente pidió a Yocasta que lo apartara con los rebaños en un sitio remoto donde pudiera estar aislado. Entonces, claro, Edipo vuelve a sospechar y le pide a Yocasta que busquen y traigan al pastor a su presencia. Edipo, muy contrariado, porque seguramente la verdad se va abriendo paso poco a poco en su mente, cuenta su historia, cuenta que sus padres fueron Pólibo y Mérope, reyes de Corinto, que un día Edipo, molesto por las bromas de quien decía que un hombre tan fuerte no podía ser hijo de Pólibo, acudió también a un oráculo que le reveló que un día asesinaría a su padre y yacería con su madre. Entonces, horrorizado, lo que hace es no volver a Corinto para alejarse de sus padres, que es cuando se dirige a Tebas para eludir su destino, y es cuando viene la historia de la Esfinge y lo hacen rey. Bien. Yocasta trata de convencer a Edipo de que la profecía revelada a Layo de que moriría a manos de su hijo no se cumplió, ya que Layo murió en una encrucijada de caminos a manos de unos ladrones, y además Layo, al nacer el niño, ordenó que fuera abandonado en el monte, colgado por los pies para que muriera. Por tanto, es imposible que su propio hijo lo matara, porque el hijo, en teoría, murió en el monte. Edipo se alarma y recuerda en ese instante el incidente que tuvo lugar en ese cruce de caminos, donde él tuvo un protagonismo muy determinante, porque tras una discusión, Edipo mató a los ocupantes de un carruaje. Sospecha, sigue interrogando a Yocasta. Yocasta le dice el aspecto de los que iban en el carro y se convence de que uno de los hombres que iban allí de viaje era el propio Layo, al que él efectivamente mató. Bien, en ese momento llegan noticias de Corinto. Pólibo, el supuesto padre de Edipo, ha muerto. La profecía que decía que Edipo mataría a su padre supuestamente no se ha cumplido, aunque es solo la mitad de la profecía, porque también
se dijo que yacería con su madre, ¿no? Edipo aún se preocupa por el asunto del incesto, aún más cuando el heraldo le dice que Mérope no era su madre, pues el niño le fue entregado a él mismo por un pastor tebano de la casa de Layo, que se negó a deshacerse del bebé como Layo le había ordenado. Y él mismo, el heraldo, lo entregó a Pólibo, que lo crió como hijo suyo. Bueno, llamado el pastor, ante las amenazas de Edipo, confiesa que el bebé era el hijo de Layo y de Yocasta. Edipo descubre entonces finalmente quién es él y quiénes son sus verdaderos padres. Él era el bebé abandonado, Layo, a quien mató en la encrucijada de caminos su padre, y Yocasta, que funestamente ahora es su esposa, es también su madre. Ante esta confesión, Yocasta desaparece dentro del palacio y se ahorca en una escena de extraordinario clímax trágico. Edipo entonces usa las agujas que sujetaban las vestimentas de su madre y su esposa a la vez, y se ciega los ojos con ellas. El mensajero relata cuando Edipo entra en la cámara nupcial y derribando las puertas, dice textualmente, y gritando de horrible modo como si alguien le guiara, se lanzó contra las puertas dobles y combándolas abate desde los puntos de apoyo los cerrojos y se precipita en la habitación en la que contemplamos a la mujer colgada, suspendida del cuello por retorcidos lazos. Una vez que estuvo la infortunada en tierra, fue terrible de ver lo que siguió. Arrancó los dorados broches de su vestido con los que se adornaba y alzándolos se golpeó con ellos las cuencas de los ojos. Las pupilas ensangrentadas teñían las mejillas y no destilaban gotas chorreantes de sangre, sino que todo se mojaba con una negra lluvia granizada de sangre. Finalmente, Edipo dice, no sé con qué ojos, si te hubiera visto, hubiera podido mirar a mi padre al llegar al Hades, ni tampoco a mi desventurada madre, porque para con ambos he cometido acciones que merecen algo peor que la horca. Bien, esto representa ya a Edipo ciego. Edipo pide ser desterrado y Creonte ocupa el poder. Edipo pide a Creonte que cuide de sus hermanas Antígona e Ismene, que son a la vez sus hijas. Finalmente Antígona va a hacerle de lazarillo, ¿no? Entonces, quizá el mejor resumen de todo esto, la frase que el mensajero dice en medio de un diálogo final, dice, la desgracia es mayor de lo que se puede tolerar. Bueno, bien, llegados a este punto, el final de la verdadera tragedia, el lector o espectador ha entrado en un mundo de horror trágico que afecta directamente a la moral, a la transgresión de la moral establecida en sus más hondas raíces, donde el horror de la pandemia apenas es un recuerdo. Incluso habría allí, sentados en las representaciones, espectadores que llegarían a pensar que la epidemia de peste no era sino un débil castigo de los dioses ante tanta infamia. Estamos en Grecia, aproximadamente en el año 400 a.C., donde una epidemia de peste asolaría a un enorme porcentaje de la población, dejaría los campos sin cultivar, como hemos visto, las madres privadas de sus esposos no darían hijos a la tierra de Tebas. Sin embargo, cuando llegamos ahora al final de la obra, pues lo que parecía el mal en sí mismo, que era la epidemia que mataba prácticamente a toda la población, pues se ha convertido simplemente en un telón de fondo de una tragedia aún mayor. Claro, esta es la magia de la literatura, la destreza de un escritor que conoce perfectamente los mimbres del alma humana. No hay mayor horror que un hijo mate a su padre, yazga con su madre, engendre descendencia con ella. Antes, claro, ciego y desterrado que descubrir semejante horror cometido aún sin saberlo. Bien. Después de Sófocles, otros historiadores como Procopio de Cesarea, historiador bizantino del siglo V, con su Historia secreta de Justiniano, que aborda la epidemia de peste que asoló Bizancio en el 540, o el francés Grégoire, que relata la misma, pero ya propagada por Europa en los años posteriores, pues van poniendo hitos en el camino del relato, pero del relato histórico. Nosotros hemos elegido un relato literario, ¿no?, para el segundo ejemplo, y qué mejor
que el Decamerón de Boccaccio, que es un clásico entre los clásicos, ¿no? Hay un salto grande, nos podríamos haber detenido en alguna de las historias citadas, pero este libro y su época se adaptan mucho mejor a las intenciones, yo creo, de esta conferencia. 3 líneas sobre Boccaccio. La vida de Boccaccio recorre gran parte del siglo XIV, nació en 1313 en Certaldo, en la entonces República de Florencia, donde murió a los 62 años en 1375. No queremos extendernos en la biografía, solo digamos que su vida transcurre entre Certaldo, Florencia, Nápoles, y el hito, por lo menos para mí, mayor de toda su biografía fue la fraternal amistad que lo unió con el otro gigante del humanismo renacentista italiano, que fue Petrarca, con el que se visitó en muchísimas ocasiones, habló de muchísimas cosas, cambió impresiones acerca de múltiples temas. Curiosamente, Laura, la amada de Petrarca, murió a consecuencia de esa peste de 1348. Bien, añadamos, y es importante que Boccaccio y su obra se apartan poco a poco del fondo religioso que tenía la obra literaria de la Edad Media para articular ya una literatura con una visión hedonista y mucho más jovial de la vida, a la cultura religiosa de la penitencia que había entonces, ¿no? Boccaccio va a oponer la cultura laica de la inteligencia. Vayamos entonces con la obra. Florencia es una ciudad de un alto nivel económico y comercial. Entra en quiebra en 1345, cuando estaba en pleno florecimiento. La carestía que le sigue dura 2 años y en 1348 la peste asola la ciudad y la paraliza casi totalmente. En 3 años, Florencia pasa del apogeo a la absoluta ruina, y Giovanni Boccaccio está allí, es testigo de la epidemia, recorriendo las calles, viendo el desastre y la muerte de sus compatriotas, y en los 2 años sucesivos, en 1349 y el 51, va a redactar el Decamerón. El argumento del Decamerón es sencillo, es un libro de 1000 páginas, ¿no? Durante la epidemia de peste, en 1348, de que hemos hablado, 7 mujeres jóvenes, bellas, amigas entre sí, pertenecientes a lo más escogido de la nobleza florentina, se encuentran en la iglesia de Santa María Isabel Novella, y mientras hablan aparecen 3 jóvenes de iguales características y tras una breve conversación deciden alejarse de la ciudad y recluirse en una de las villas que poseen para huir de la peste. Para eludir el recuerdo del horror deciden contarse cuentos los unos a los otros, y entonces durante 14 días están en la villa. Como los viernes y los sábados no cuentan ningún relato, son realmente 10 días los que ocupan en ello, cada uno contará 10 relatos, por tanto tenemos esos 100 relatos, Decamerón por sus raíces griegas, que significa 10 días, ¿no? Bueno, yo tardé años en descubrir que a pesar de la ligereza, el descaro, lo picante, erótico, divertido de los relatos que contiene el libro, porque la introducción sobre la epidemia es corta, tiene apenas 10 páginas, tiene casi 900 el resto del libro, ¿no? Pues mis alumnos no conseguían contextualizar los relatos, son cortos, son entretenidos, son, ya digo, donde yo veía belleza y diversión, pues ellos, luz también, ellos seguramente no entendían el que 10 jóvenes emplearan todo su tiempo en contarse cuentos encerrados en una casa, ¿no? Así que ese debe ser el signo de los tiempos que corren. Claro, para mí la intención de Boccaccio siempre habría estado clara. Primero, hablar sobre la peste, esto es, de la muerte, del abandono, que se daba entre los mismos ciudadanos, para luego hacer una exaltación laica de la vida. Primero el horror, después el disfrute. Entonces decidí probar con el horror que a los adolescentes y jóvenes tanto les ha traído desde siempre, y el horror que relata en sus páginas Boccaccio iniciales roza pues lo macabro. Boccaccio incluso justifica la dureza de sus descripciones con unas palabras muy medidas, dice Boccaccio: este horroroso comienzo, o sea, no otra cosa que a los caminantes una montaña áspera y empinada, después de la cual se halla escondida una llanura hermosísima y deleitosa, que le es más placentera cuanto mayor ha sido la dureza de la subida y la bajada. A este breve disgusto, y digo breve porque se contienen pocas palabras, seguirá prontamente la dulzura y el placer, en relación a los cuentos que van a venir después, ¿no? Seguidamente, ya casi 1800 años después de Sófocles,
Boccaccio busca una justificación al mal que los asola y piensa que puede ser, todavía dice, por obra de los cuerpos superiores, de los astros, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección, que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de vivientes, y continuándose sin descanso de un lugar a otro, se había extendido miserablemente a Occidente. Relata cómo no valió ni la limpieza de la ciudad, ni la prohibición de entrar en Florencia a los enfermos, ni las súplicas, dice él, dirigidas a Dios por personas, procesiones, etc. Y seguidamente comienza con la descripción de la epidemia. Dice, en su comienzo nacían a los varones y a las hembras semejantemente en las ingles o bajo las axilas ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo en poco espacio de tiempo empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente, e inmediatamente comenzó la calidad de la dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras o lívidas que aparecían a mucho en los brazos y por los muslos y en cualquier parte del cuerpo. No solamente eran pocos los que curaban, sino que casi todos antes del tercer día de la aparición de las señales antes dichas, quien antes, quien después, y la mayoría sin alguna fiebre u otro accidente, morían. A partir de aquí empezamos a ver ya muchas semejanzas con la pandemia que estos días padecemos, hombres y mujeres del siglo XXI, alejados 671 años del relato de Boccaccio. Dice también, y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban, se juntaban, no de otro modo que como hace el fuego sobre las cosas secas. No solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos que parecía llevar consigo aquella tal enfermedad hasta el que la tocaba. Bueno, parece que alguien de hoy en día, no sé, el doctor Simón, quien sea, nos está contando la transmisión del virus, ¿no?, por contacto. Cuenta cómo con despojos de los enfermos arrojados a la calle y disputados por los animales hacían que estos al poco tiempo muriesen. Da el ejemplo de dos cerdos que disputan los despojos de dos cadáveres, las ropas, y mueren allí mismo a la vista de la gente, ¿no? Al poco todos en la ciudad esquivaban a los enfermos, unos se recluían, como nosotros, encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiera vivirse mejor, usando gran templanza de comidas delicadísimas, de óptimos vinos, y huyendo de todo exceso, sin dejarse hablar de ninguno ni querer oír noticia de fuera, como cuando nosotros apagamos los informativos, ¿no? Otros, sin embargo, creían que el remedio estaba en lo que nos cuenta Boccaccio, en el beber mucho, y el gozar y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese, y reírse y burlarse de todo lo que sucediese tal y como lo decían. Lo ponían en obra como podían, yendo de día y de noche, hora de esta taberna, hora a la otra, bebiendo inmoderadamente y sin medida, y mucho más, haciendo en los demás casos solamente las cosas que entendían que les servían de gusto o placer. Como vemos, la esencia humana sigue siendo, si no la misma, muy parecida, ¿no? Las casas vacías eran ocupadas, los gobernantes estaban enfermos o muertos, y según el escritor, todo el mundo le era lícito hacer lo que quisiera. Otras personas que pertenecían a lo que él llama un grupo intermedio paseaban con precaución por la ciudad, llevando en las manos manojos de hierbas de olor que aspiraban de vez en cuando para poder soportar la pestilencia de los cuerpos muertos. Otros huían de la ciudad, dejando atrás posesiones y parientes, los vecinos no se visitaban, los parientes no querían verse, etc. Dice Boccaccio, un hermano abandonaba al otro, y el tío al sobrino, y la hermana al hermano, y muchas veces la mujer a su marido, y lo que mayor cosa es, y casi increíble, los padres y las madres a los hijos como si no fuesen suyos, evitaban visitar y atender.
por lo que a quienes se enfermaban, que eran una multitud inestimable, tanto hombres como mujeres, ningún otro auxilio les quedaba que o la caridad de los amigos, de los que había pocos, o la avaricia de los criados, que por gruesos salarios y abusivos contratos les servían. Aunque con todo ello no se encontrasen muchos, y los que se encontraban fuesen hombres y mujeres de tosco ingenio y además no acostumbrados a tal servicio, que casi no servían para otra cosa que para llevar a los enfermos algunas cosas que pidiesen o simplemente mirarlos cuando morían. El espectáculo debió ser brutal. Los que agonizaban estaban a expensas de la caridad de los amigos, de los desorbitantes salarios que los criados les cobraban por cuidarlos. Increíblemente para la época, las mujeres que enfermaban, a falta de doncellas que las cuidaran, pues tomaban a su servicio a hombres, con lo que eso era de transgresión moral para la época. En este punto Boccaccio exclama: era tanta en la ciudad la multitud de los que de día y de noche morían que causaba estupor oírlo decir, cuanto más mirarlo. Y cuando la mortandad se elevó más, dice, eran raros aquellos cuerpos que fuesen por más de 10 o 12 de sus vecinos acompañados a la iglesia, a los cuales no llevaban sobre los hombros los honrados llamados ciudadanos, sino una especie de sepultureros salidos de la gente baja que se hacían llamar faquines y hacían este servicio a sueldo poniéndose debajo del ataúd y llevándolo con presurosos pasos, no a aquella iglesia que hubiese antes de la muerte dispuesto, sino a la más cercana, la mayoría de las veces lo llevaban, detrás de 4 o 6 clérigos con pocas luces y a veces sin ninguna. Lo que describe Boccaccio hasta este punto es la tragedia de la gente pudiente, pero de los pobres también comenta, de la gente baja y tal vez de la mediana, vamos a llamarle lo que llamamos clase media. El espectáculo estaba lleno de mucha mayor miseria, porque estos, o por la esperanza o la pobreza, retenidos la mayoría en sus casas, quedándose en sus barrios, enfermaban a millares por día, y no siendo ni servidos ni ayudados por nadie, sin redención alguna morían todos, y bastantes acababan en la vía pública de día o de noche, y muchos, si morían en sus casas, antes con el hedor corrompido de sus cuerpos que de otra manera hacían sentir a los vecinos que estaban muertos. Los muertos eran dejados en la calle, frente a las puertas de las casas, donde los faquines los recogían, utilizando un ataúd pues, para varios cuerpos, muchas veces padres, hijos, esposa, todos juntos, vecinos, hermanos. Cuando los cementerios estuvieron llenos, se hacían fosas donde se acumulaban centenares de cuerpos. En los alrededores de Florencia, en las casas de los campesinos, la mortandad fue igual de terrible, porque además los campesinos se encerraban en las casas para comer todo lo que tenían de cosecha y abandonaban a los animales que iban sueltos por los campos porque no los alimentaban, no salían a alimentarlos, ¿no? Entonces concluye Boccaccio, dice, ¿qué más puede decirse? Dejando el campo y volviendo a la ciudad, sino que tanta y tal fue la crueldad del cielo y tal vez en parte la de los hombres que entre la fuerza de la pestífera enfermedad y por ser muchos enfermos mal servidos o abandonados en su necesidad por el miedo que tenían los sanos, a más de 100.000 criaturas humanas entre marzo y el julio siguiente, se tiene por ciento que dentro de los muros de Florencia les fue arrebatada la vida, que tal vez antes del accidente mortífero no se habría estimado haber dentro tantas. Oh, cuántos grandes palacios, cuántas bellas casas, cuántas nobles moradas llenas por dentro de gentes, de señores y de damas quedaron vacías hasta del menor infante. O cuántos memorables linajes, cuántas amplísimas herencias, cuántas famosas riquezas se vieron quedar sin sucesor legítimo, cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos, a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y a la llegada de la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo. Hay una exaltación aquí que nos recuerda a Manrique. ¿Qué ha conseguido Boccaccio con este terrible relato sobre las consecuencias de la peste? Bueno, pues por lo pronto recordar al lector, claro, que la vida es breve, dura, que en un momento nuestra existencia puede cesar. El escritor se aleja del consuelo de la Iglesia y raramente incita a los ciudadanos a confiar en la fe divina. Poco a poco se aleja de la forma antigua de hacer literatura para abrir una ventana a la luz que brilla
en este mundo finito, pero para él muy hermoso. Boccaccio lo que está haciendo es alejarse de la Edad Media para penetrar con paso firme en lo que nosotros llamamos Renacimiento. Esa luz resplandece en el resto del libro, más de 1000 páginas con 100 relatos donde nos muestra el mundo y se aleja de esas apenas 10 donde ha mostrado el infierno en la vida. Bien, ¿qué pretende? Pues mostrar una literatura no para gente extremadamente culta, sino para burgueses, y además bajo un prisma laico y un prisma lúdico. Boccaccio en sus relatos se libera de las ataduras religiosas que la cultura medieval le impone. Es como si dijera, mirad, ante el desastre y el terror hay un mundo de verdades que podemos ver y tocar. Esto en referencia a todos los relatos que vienen después, no al pórtico que dijéramos que es, veis lo que os puede pasar, pues aprended y disfrutad la vida y mirad y hacer como todo esto, historias que os voy a contar ahora, ¿no? Dejemos de preocuparnos por lo que vendrá, ya hemos visto todo lo que puede venir, por tanto, disfrutemos de la vida, sobre todo disfrutemos de la vida, lo dice mucho. Boccaccio admiramos la estructura de la obra, su afán, sobre todo por superar su propia época, tiende la misma celada que Sófocles, pero la efectividad es menor. Quizá por eso a mis alumnos siempre les gustó la parte del horror de la epidemia más que muchos de los cuentos que siguen. No sé yo qué pensarán ahora que están en medio de una, ¿no? Bien, después de Boccaccio podemos añadir un poema alegórico, Pedro Labrador, de Langmann, que denuncia las condiciones sociales en que vivían los campesinos y como telón de fondo la peste, y alguna otra historia, incluso Maquiavelo, un poco más adelante, describirá la plaga en su descripción de la peste de Florencia en el año 1527, pero son obras menores. Yo he elegido para el tercer ejemplo una obra que es muy desconocida para mi sorpresa, que es Los novios de Alessandro Manzoni. Manzoni es un autor italiano cuyo libro ha sido lectura obligatoria en los colegios italianos durante muchísimos años, ¿no? Bueno, es menos conocida, pero es una de las obras maestras de la literatura italiana, ¿no? Fue, además, escrita originalmente en el italiano que se hablaba en Lombardía, y después Manzoni después lo aprendió, se reescribió en el italiano de Florencia, que era considerado un poquito más culto, ¿eh? La acción se inicia en Lombardía, en Milán, y se sitúa en mitad del siglo XVII, siglo y medio antes de la publicación de la propia obra, que salió a la venta en 1827. Es importante porque Manzoni no vivió la epidemia, pero sí fue uno de los primeros autores literarios que se documentó profusamente sobre las epidemias para poder escribir el libro. Bien. En el marco de acción es el gobierno español de la zona con los conflictos políticos, bélicos consiguientes y de fondo la peste mermando como la guerra a la población. Curiosamente, la peste no aparece en el libro hasta el tramo final, prácticamente hasta sus 100 últimas páginas. El argumento es muy, bueno, no es tan simple, pero lo he simplificado. Una pareja de jóvenes campesinos, Renzo y Lucía, tendrán que enfrentar con el señor y cacique del lugar, que se llama Don Rodrigo, para poder casarse. Entonces el señor presiona a través de unos matones al cura del pueblo, que es Don Abondio, para que no celebre la boda, y este, temeroso de las represalias de Don Rodrigo, pues comunica a la pareja que le será imposible la celebración de la boda, por lo que él llama cuestiones que han de investigarse en relación con alguna cuestión de Renzo. A pesar de los esfuerzos, los jóvenes y la madre de Lucía, pues la boda queda aplazada, abortada más bien, ¿no? Entonces, las 400 páginas siguientes, de las 600 y pico que tiene el libro, narran las peripecias de la pareja que tiene que abandonar la aldea, Lucía y su madre ayudadas por un fraile amigo, don Cristóforo, son cobijadas en un convento, en Monza, y Renzo, perseguido por la justicia, viaja a Milán en busca de apoyos. Lucía es raptada por un cómplice de don Rodrigo, que es llamado el Innominato, el que no tiene nombre. Interviene el cardenal Borromeo y el Innominato libera a la joven tras una crisis de conciencia. Renzo tiene que partir de Milán a Bérgamo, toda la zona está ya asolada por la peste. Renzo regresa a Milán y encuentra a Lucía cuidando a los enfermos junto a Fray Cristóforo, y don Rodrigo yace también allí en la leprosería, moribundo, y cuando la epidemia pasa se consuma la boda. Bueno, lo que a simple vista puede parecer una trama sin complicaciones oculta una estructura narrativa mucho más compleja, pues
podemos considerar distintos planos superpuestos. Primero, la relación amorosa entre los dos jóvenes, que por cierto es muy plana, no tiene complejidades, ni siquiera Manzoni se complica la vida dotando a los personajes de personalidades demasiado trabajadas. Como trasfondo, los problemas políticos y sociales, económicos de la zona del norte de Italia, en la década de 1620, lo que sí interesa mucho y se le nota al escritor como cronista que se está documentando o documentado. Y por otra parte, hay casi pequeñas novelas dentro de la novela mayor, y son las historias de personajes concretos que se desarrollan más que el resto, ¿no? Como por el capuchino Cristoforo, la abadesa Gertrudis, con sus muy interesantes biografías, ¿no? Que se extienden durante muchas páginas. Bueno, Manzoni utiliza la peste, como decíamos, como crónica documentada y habla solo de ella, dejando el resto de asuntos abandonados más de una vez. Después, una vez que el lector está documentado, deja entrar a los personajes a mezclarse con ella, en vez de aislar la enfermedad de la historia principal, como vemos que habían hecho en las dos obras anteriores, la mezcla con los personajes, como hemos dicho, con los horrores de la guerra. Entonces, la peste y la guerra juntas pues causaron la muerte a 1 millón de personas en Lombardía, Venecia, el Piamonte y la Toscana de la época que relata Manzoni. Bien, en la epidemia de peste puede considerarse un personaje más de la novela. En la descripción de la misma, la diferencia con las obras anteriores. Manzoni no vive la epidemia él mismo, ya hemos dicho, pero se documenta. Boccaccio utiliza su descripción de la epidemia para lanzar el relato o los relatos y la deja abandonada, porque en los relatos de Boccaccio no aparece ya nunca más la peste. Por ejemplo, hay en los cuentos de Canterbury y de Chaucer sucede lo mismo, pero todavía hay algún cuento en el cual alude a la peste, pero Boccaccio no lo hace así, ¿no? Manzoni describe la epidemia con profusión, unas veces olvida la trama amorosa y deja capítulos completos para narrar el horror, y otras veces deja caer a sus personajes en el epicentro de la epidemia para que el lector, a través de los ojos de los personajes, no solamente del narrador, pueda ver lo que está pasando. Y lo hace de manera larga, lo hace largamente con detalles muy vividos, como si él mismo hubiese presenciado cómo morían diariamente 3.000 enfermos en el lazareto, cómo los niños yacían abandonados al lado de sus madres muertas, a ricos, a pobres, a viejos, en fin, a jóvenes muriendo sin distinción, ¿no? Bien, la peste, como decíamos, aparece tarde en la obra. Lo hace en el capítulo 28 de 37, que son en total. Dedica todo este capítulo, primero, todavía no habla de la peste, habla de la carestía, de Pan en Milán, de la hambruna que produjo, las muertes que acaecieron, describe cómo los hambrientos se apiñaban contra las paredes de los edificios para morir de hambre, cómo se habilitó el lazareto de Milán para los enfermos, donde en pocos días se acumularon más de 3.000, y se forzó por la fuerza pública a entrar a aquellos que no querían entrar en el lazareto, que preferían estar en las calles, y entonces se elevó el número de ingresados en el lazareto hasta unos 10.000. Así pasó el invierno, dice Manzoni, y la primavera, y ya desde hace algún tiempo el Tribunal de Sanidad venía advirtiendo al de provisión del peligro de contagio que amenazaba la ciudad por tanta miseria acumulada en todas sus partes, y proponía que los pordioseros fueran recogidos en distintos hospicios. Día a día va creciendo el número de cadáveres en las calles. En el Tribunal de Provisión se propone como más fácil y rápido otro remedio, que es reunir a todos los pordioseros, sanos y enfermos, en un solo lugar, en el lazareto, donde serían mantenidos y asistidos a expensas del Estado. Y así se acuerda contra el parecer de Sanidad, la cual objetaba que tan gran hacinamiento aumentaría el peligro al que se quería poner remedio. Estamos viendo ya en Manzoni, vemos ya la diferencia entre el poder político, la autoridad, ¿verdad?, y la autoridad médica, donde hay una especie de oposición. Ya son distintas las opiniones para ver cómo se puede acabar con lo que está a punto de suceder. Dormían amontonados, dice Manzoni, 20 o 30 en cada una de aquellas celdillas, o acurrucados bajo los pórticos sobre un poco de paja podrida y maloliente, o en el duro suelo, porque se había ordenado, sí, que la paja fuera fresca y suficiente y renovada a menudo, pero la realidad era mala, escasa y no se renovaba. El pan
que se había ordenado que fuera de buena calidad no lo era, está claro, estaba adulterado. El agua provenía de las aguas cenagosas del canal que rodeaba los muros del recinto, llovía, además, persistentemente, y enseguida aparecía de pronto un calor sofocante. Manzoni supone que los ingresados en el lazareto sufrían además el dolor por los seres queridos que iban poco a poco muriendo y la aprensión por la visión constante de la muerte. Entonces creció el número de muertos y por fin aparece la palabra pestilencia. Con toda esa miseria que rodeaba la ciudad, ¿no?, aparece la peste. Dice Manzoni, y no es de admirar que la mortandad creciese y reinase en aquel recinto hasta el punto de tomar la apariencia y, para muchos, el nombre de pestilencia. Ya fuera que el hacinamiento y la agudización de todas aquellas causas no hiciese sino aumentar la actividad de una influencia puramente epidémica, o bien que tuviese lugar cierto contagio, el cual en los cuerpos afectados y predispuestos por las privaciones y la mala calidad de los alimentos, por la intemperie, la suciedad, las penalidades y la degradación, encuentra el terreno, por decirlo así, y la estación adecuados, las condiciones necesarias en suma para nacer, alimentarse y multiplicarse. Ya fuera que el contagio estallase desde el primer momento en el mismo lazareto, como parece que pensaban los médicos de la sanidad, precisamente por el hacinamiento, ya sea que existiese y anduviera incubándose desde antes, lo que parece más verosímil quizás si se piensa cuán antigua y general era la miseria y cuán frecuente la mortandad, y traído entre aquella muchedumbre permanente, se propagase en ella con inusitada y terrible rapidez. Cualquiera que sea la verdad de estas conjeturas, el número diario de los muertos en el lazareto superó en poco tiempo el centenar. Bueno, el lazareto tuvo que deshacerse, separarse a los enfermos que volvieron a las calles. Entre tanto, llegó la cosecha, cesó la hambruna, con ella disminuyó la mortandad, probablemente la mortandad por hambre, no por la enfermedad, ¿no?, que aún así siguió prolongándose, probablemente por la pestilencia, hasta el final de otoño, y ya a punto de extinguirse, al llegar el invierno, se avivó de nuevo. Entonces corrió la voz que las tropas alemanas que rodeaban Milán portaban la peste. El ejército alemán, al mando supremo de Ramboldo de Colato, un general italiano, recibió la orden de entrar en Milán, cosa que hizo en el mes de septiembre. Se prohibió a los ciudadanos comprar nada a los soldados que iban a entrar, ya que, y dice Manzoni, habían llegado expresos avisos al Tribunal de Sanidad de que en aquel ejército se incubaba la peste, de la cual entonces siempre había algún brote en las tropas alemanas. Pero los soldados ya habían ido rapiñando por donde pasaban, camino de Nápoles, y extendiendo el mal. En el capítulo 30 entra de nuevo Manzoni en la trama, pero rápidamente se aparta de ella en el siguiente para centrarse de nuevo en la epidemia. Se extiende acerca de las investigaciones que él mismo ha hecho para reconstruir con informes antiguos paso a paso el acontecer de la epidemia. Él habla de que en muchas relaciones contemporáneas no hay ninguna que baste para dar una idea clara de lo que allí está sucediendo y que ningún escritor de la época posterior se había decidido a recopilar o investigar lo que allí había. Y entonces dice de sí mismo: nosotros, examinando y cotejando con mucha diligencia, si no con otra cosa, todas las relaciones impresas, más de una inédita, muchos respecto a lo poco que queda documentos de los llamados oficiales, hemos tratado de hacer con ellos no ya lo que quisiéramos, pero sí algo que aún no se ha hecho, que nosotros sabemos ahora que es precisamente la reconstrucción de la epidemia. Cuenta Manzoni cómo al paso del ejército, poco a poco, la gente iba muriendo en sus aldeas, conforme iba pasando el ejército alemán, y cómo se mandaron comisarios para averiguar la verdad de lo que estaba sucediendo en los pueblos, pero los mismos campesinos que no querían modificar su sistema de vida, pues atribuyen las muertes, y textualmente cito, a las emanaciones otoñales de los pantanos, efecto de las privaciones y penalidades sufridas durante el paso de los alemanes. Los comisarios vuelven, informan, y el tribunal se da por satisfecho, pero cuando crece la mortandad vuelve a enviarlos, ¿no? Y dice Manzoni: el mal se había extendido ya tanto que las pruebas se ofrecían por sí solas, sin necesidad de ir a buscarlas. Por doquier se hallaron pueblos cerrados por cancelas en las entradas, otros casi desiertos y sus habitantes huidos y acampados en las tierras o dispersos. Se informaron del número de muertos, era espantoso. Visitaron enfermos y cadáveres, y por doquier
hallaron las feas y terribles marcas de la pestilencia. El tribunal entonces prohibió la entrada a Milán de las gentes procedentes de los pueblos. Eso es un confinamiento en toda regla. No obstante, y esto se parece bastante a nuestras desescaladas con sus errores y todo, dice Manzoni, que esto no tiene desperdicio, dice: el 18 de noviembre, muriendo ya mucha gente, publicó el gobernador un bando en el que se ordenaban festejos públicos por el nacimiento del príncipe Carlos, primogénito de Felipe IV, sin sospechar y sin preocuparse del peligro de una gran concurrencia en tales circunstancias. Todo como en tiempos normales, como si no se hubiese dicho nada. Lo que suscita el más profundo asombro es que la conducta de la propia población, quiero decir, de la que no ha alcanzado aún por el contagio, quien en las plazas, en las tiendas, en las casas, se dejase escapar una palabra de peligro, quien achacase algo a la peste era acogido con mofas incrédulas, con desprecio iracundo. La gente lo que quería era fiesta a pesar de todo, ¿no? Claro, cuando el bando se redactó un mes después, la peste ya estaba por todo Milán. Parece confusamente que el responsable fue un infante, un soldado alemán que llevaba un fardo de ropas, que se alojó en casa de unos parientes, cayó enfermo, se le descubrió una buba debajo de la axila, murió a los 4 días y después murieron todos los habitantes de la casa que estaban en contacto con él. Curiosamente, también la gente acusaba a los médicos de romper su vida apacible, de decir: ¿por qué me estáis haciendo esto? Son como, empieza el negacionismo, ¿cómo me estáis haciendo esto? Y entonces los acusaban incluso a los propios médicos de traer ellos el mal, ¿no? Y cito lo que dice Manzoni, dice: pero como a cada descubrimiento que había el tribunal ordenaba quemar enseres y precintar casas, mandaba familias al lazareto, es fácil deducir cuán grande debía ser la ira y la murmuración pública contra él. El odio principal recaía sobre los médicos, hasta el tal punto que ya no podían cruzar las plazas sin verse asaltados con malas palabras cuando no era con piedras. Habla Manzoni de un médico famoso que un día visitaba a los enfermos, el gentío se aglomeró en torno a él y lo acusaron de ser el jefe de quienes querían que hubiera la peste, todo para que los médicos tuvieran trabajo. Tuvo que refugiarse en casa de un amigo que vivía cerca. En el lazareto se puso al frente al padre Felice Casati, fueron aceptados con sumo placer para la organización y, bueno, entonces, según Manzoni, las personas internadas en aquel lugar durante los 7 meses que el padre Felice estuvo a su frente fueron cerca de 50.000 personas en un espacio muy reducido. Entonces, poco a poco, la obstinación de la gente en negar la epidemia fue cediendo ante la evidencia de la misma, claro, sobre todo cuando empezó a alcanzar a personas conocidas, como sucede también ahora. Parece que no pasa nada cuando no conocemos a nadie que haya contagiado, pero cuando empezamos a comentar fulanito, menganito, que lo conocemos, está contagiado, es cuando parece que todo se hace más real, ¿no? y más evidente, ¿no? Bien, bueno, los ciudadanos veían en cada rincón lo que Manzoni denomina atentados ponzoñosos, como los llama. Por ejemplo, cuando aparecieron las puertas de las casas manchadas de porquería de un color amarillo blanquecino, la gente limpiaba aquello y sospechaban que todo el mundo untaba esa porquería para que la peste siguiera, ¿no? Que le llaman los untadores, ¿no? Hasta el punto de que los extranjeros eran detenidos por el mero hecho de serlo. Manzoni sigue con su descripción detallada, ¿no? Por ejemplo, yo os traigo aquello que me ha llamado la atención, porque es muy detallista. Por ejemplo, la gente molió a palos a un anciano que limpió el polvo del banco con su capa en una iglesia y lo acusaron de untador, porque estaba untando con esa mejunje, ¿no? Y al final los jueces lo llevaron a la tortura. 3 jóvenes franceses fueron detenidos por observar la parte exterior de la catedral, eran turistas, estaban observando la catedral de Milán, que la gente poco a poco se detuvo alrededor a contemplarlos y fueron detenidos cuando uno de ellos extendió la mano para tocar la pared para comprobar que era de mármol y entonces fueron rodeados, según Manzoni, y cito textual, agarrados, maltratados, empujados a fuerza de golpes a la cárcel. Por suerte, el Palacio de Justicia no estaba muy lejos de la catedral y por un azar aún más afortunado fueron hallados inocentes y puestos en libertad. Entonces se autorizó una procesión
para conjurar la epidemia. Y claro, las muertes aumentaron al juntarse la gente. Muchos se dieron cuenta que era por juntarse, pero otros se lo atribuían, y lo cito a Manzoni, a la facilidad que los untadores habían encontrado para llevar a cabo en grande su infame propósito. Se dijo que, mezclados entre la muchedumbre, habían infectado con su ungüento a los más que habían podido, o lo atribuían también a unos polvos maléficos, ¿no?, que, dice Manzoni, esparcidos a lo largo de la calle y especialmente en los lugares de las paradas, se habían pegado a las colas de los trajes y tanto más a los pies, que en gran número habían ido aquel día descalzos. Resume, dice: desde ese día la violencia del contagio fue siempre en aumento. En poco tiempo apenas quedó casa que no se viera tocada. Después de la peste se encontró la población de Milán reducida a poco más de 64.000 almas, cuando antes pasaban de 250.000. Claro, los servidores públicos que ayudaban a los enfermos también morían. Se llamaban monatos, que eran los primeros que atendían al enfermo, avisadores, enterradores. Todos flaqueaban ante la epidemia, morían, por ejemplo, de abandono, como dice Manzoni, gran cantidad de niños cuyas madres habían muerto de peste. Sanidad propuso que se crease un asilo para estos y para las parturientas necesitadas, que se hiciera algo por ellos, y no se pudo lograr absolutamente nada. La fosa del Lazareto se llenó de cadáveres, se amontonaban en las calles y algunos frailes tuvieron que salir al campo de donde trajeron a la ciudad a 200 campesinos para cavar 3 enormes fosas donde sepultaron a los muertos. Bien, los monatos encargados de sacar a los enfermos de las casas aprovechaban, claro, para robar y para extorsionar todo lo que podían, amenazaban con tocar a los que todavía no estaban infectados e infectarlos a la vez con sus manos y extender así la epidemia. Dice Manzoni: los cadáveres diseminados o los montones de cadáveres siempre ante los ojos, siempre entre los pies, hacían de toda la ciudad una especie de único velatorio. No solo se recelaba del vecino, hasta del amigo, del huésped, sino que los mismos nombres, los vínculos de la humana caridad, marido y mujer, padre e hijo, hermana, eran de terror, y cosa horrible e indigna de decirse, la mesa doméstica, el lecho conyugal se temían como asechanzas, como escondrijos de ponzoña. Esto repite lo que ya nos había dicho Boccaccio. Bueno, después de algunos capítulos completos donde el narrador describe, el autor describe la epidemia, vuelve a retomar la trama y vuelve a mezclarla con sus personajes, y ya no lo dejará, esta técnica ya no la abandonará hasta el final. Cuando la peste remite, para centrarse en las bodas de Renzo y en los 2 últimos capítulos. Allí, en estos 2 últimos capítulos, encontramos a Renzo ya en Milán, pero ya no es el narrador el que nos cuenta los efectos de la pestilencia, ahora pasa por los ojos del protagonista, lo que hace todavía más veraz el relato. Los detalles se suceden en la misma línea de lo relatado en los 2 capítulos anteriores. Una mujer llama a Renzo desde un balcón pidiéndole que le avise a las autoridades que le lleven alimento, puesto que está encerrada porque su marido ha muerto y tiene un enjambre de niños a los que alimentar, y los comisarios le han clavado la puerta para que no pueda salir nadie, ni siquiera los niños. En otra parte, cruza la ciudad y ve la máquina donde torturan a la gente. Se oyen, y cito, lamentos de pobres, quejidos de enfermos, chillidos de dementes, gritos de monatos. Cuando Renzo recorre las calles de Milán, ya hay, según el narrador, y cito, muertos a aquellas alturas quizá los 2/3 de los ciudadanos, partidos o enfermos buena parte de los restantes. Los más llevaban en una mano un bastón, algunos también una pistola como advertencia amenazadora para quien hubiera querido acercarse demasiado. En la otra, pastillas olorosas o bolas perforadas de metal o de madera con esponjas empapadas en vinagres medicinales dentro, y se las acercaban de vez en cuando a la nariz o las mantenían siempre allí. Llevaban algunos, colgado del cuello, un frasquito con mercurio, persuadidos de que tenía la virtud de absorber y retener todo efluvio pestilencial. No nos detendremos más en este libro, simplemente los amantes consiguen reunirse, la peste es arrastrada con las lluvias, se produce la boda, no sin alguna dificultad, la pareja es feliz, consiguen formar una numerosa familia. Lo que aquí hemos visto de distinto de las otras 2 obras es que la peste en sí misma ya no es una excusa para desarrollar la obra, sino que empieza a tomar un cierto protagonismo dentro de ella,
y condiciona las acciones de muchísimos personajes y sobre todo la visión de la propia pestilencia, unas veces por el narrador, otras veces por los personajes. Y las descripciones son menos dramáticas que las de Boccaccio, pero quizá mucho más realistas y mucho más documentadas, ¿no? Bien, es otra estrategia narrativa. Llegamos a la cuarta obra escogida para esta conferencia, una obra contemporánea para ilustrar la epidemia moderna en la literatura, y qué mejor ejemplo que La peste de Camus. Contrariamente a lo que podría pensarse, pues le vamos a dedicar solamente unos minutos porque más que contarse debe leerse, porque es una obra donde la epidemia de peste esta vez no es un disfraz, una argucia para resaltar el argumento, sino que es ni un truco de escritor. La peste es la verdadera protagonista, absolutamente la protagonista de la novela. Se parece además mucho a lo que tenemos hoy en día encima, salvando, claro, las distancias desde el año 47, y además la novela se desarrolla en Orán en unos inespecíficos años 40 y está inspirada en la sufrida en la misma ciudad de Orán en 1849, o sea que es semirreal, dijéramos, ¿no? Bueno, Bernard Rieu, médico, es el hilo conductor de la novela y, como descubrimos en el último capítulo, también es el narrador de la historia, que no se desvela como tal hasta que la epidemia ha pasado y decide recoger la experiencia de esos fatídicos meses en Orán. A través de otras vidas, las de sus pacientes, de los que va desgranando sus sufrimientos como un rosario, el narrador plantea algunas interesantes reflexiones. Por ejemplo, dice: la palabra peste acaba de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Rieu, está narrándolo él, pero todavía no sabemos que él es el narrador, detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: esto no puede durar, es demasiado estúpido, y sin duda alguna, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre, uno se daría cuenta de ello, si uno no pensara siempre en sí mismo. La plaga no está hecha a la medida del hombre, por lo tanto el hombre se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan. Nuestros conciudadanos continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Como ven, pues ya hay una similitud muy grande con las plagas, esta plaga y las plagas más modernas, ¿no? Bueno, la entrega del doctor Rieu se hace patente durante toda la historia. La peste lo va envolviendo todo, desde las primeras páginas, cuando una a una, después por cientos y más tarde por miles, las ratas de la ciudad aparecen muertas en cualquier rincón. Cuando cesa esa mortandad, son los habitantes de la ciudad de Orán los que poco a poco primero y después, como vimos en las obras anteriores, también a miles y sin descanso contraen el mal y mueren sin cesar. Todo se parece cada vez más a lo que hoy vivimos en estos días de pandemia. Dice el narrador: una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello, madres e hijos, esposos, amantes, que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más que 2 o 3 recomendaciones, seguros de volverse a ver pocos días o pocas semanas más tarde, sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse. En realidad fueron necesarios muchos días para que nos diésemos cuenta de que nos encontramos en una situación sin compromisos posibles y que las palabras transigir, favor, excepción ya no tenían sentido. Bueno, como en las obras que hemos analizado antes, la toma de conciencia de la población ante el cambio brusco en sus vidas se hace de manera paulatina y ante un sentimiento de incredulidad, dice Camus. Solo a la larga, comprobando el aumento de defunciones, la opinión tuvo conciencia de la verdad
igual que en la obra de Manzoni, ¿verdad? La quinta semana dio 321 muertos y la sexta 345. El aumento era elocuente, pero no lo bastante para que nuestros conciudadanos dejasen de guardar, en medio de su inquietud, la impresión de que se trataba de un accidente sin duda enojoso, pero después de todo temporal. Así pues, continuaron circulando por las calles y sentándose en las terrazas de los cafés. Pero pronto se limitaron los aprovisionamientos, la gasolina, la electricidad, solo lo más indispensable llegaba por aire o por carretera, las tiendas de lujo cerraron, la circulación cesó al escasear la gasolina y, claro, el número de peatones se hizo mayor al haberse cerrado también los despachos y, según Camus, por el momento nadie se sentía cesante sino de vacaciones. Ora andaba entonces a eso de las 3 de la tarde, por ejemplo, y bajo un cielo hermoso la impresión engañadora de una ciudad de fiesta, donde hubiesen detenido la circulación y cerrado los comercios para permitir el desenvolvimiento de una manifestación pública y cuyos habitantes hubieran invadido las calles participando de los festejos. Poco a poco los personajes principales van entrando en acción. Podría decirse que Camus los va modelando al compás que la peste se va extendiendo. Cada uno cambia a su modo, su acontecer cotidiano para implicarse de alguna manera en la epidemia o en la lucha contra ella. Rambert, que en un principio solicita a Rieu un certificado para poder salir de la ciudad para ver a su mujer y que ha quedado fuera, cuando después de varios intentos fallidos acaba pudiendo hacerlo, prefiere quedarse a ayudar. Tarrou escribe el acontecer de los hechos y sus notas son aprovechadas después por Rieu para relatar su propia historia. También Tarrou se suma a la lucha contra la epidemia. Grant, que es el gran apoyo de Rieu, cae enfermo y sana. Cottard, que es el único personaje que no quiere que la epidemia cese porque al acabar será detenido y condenado, hasta el personaje del cura Panelou, que es un radical al principio y contrario al descreimiento de Rieu, acaba cambiando ligeramente y al final muere. Poco a poco la epidemia se va apoderando de la ciudad, dice Camus. Cosa curiosa, todos los ocupantes se vuelven la espalda, lo más posible para evitar el contagio mutuo. En las paradas, el tranvía arroja cantidades de hombres y mujeres que se apresuran a alejarse para encontrarse solos. Con frecuencia estallan escenas ocasionadas únicamente por el mal humor que va haciéndose crónico. Todo se complica y Camus lo define con una frase. A mediados del mes de agosto la peste lo había envuelto todo. Ya no había destinos individuales, sino una historia colectiva que era la peste. La única medida que pareció impresionar a todos los habitantes fue la institución del toque de queda. A partir de las 11, la ciudad, hundida en la oscuridad más completa, era de piedra. No me extenderé más. Las descripciones del acontecer cotidiano son demasiado similares a lo que hoy vivimos todos y sería reiterativo. Médicos saturados, velatorios primero recortados, luego suprimidos, enterramientos cada vez más dificultosos, algunas descripciones de muertes con una capacidad de detalle para reflejar el sufrimiento asombroso, como la del hijo del juez Otto. Pero un día, poco a poco, la muerte va huyendo de la ciudad, el río de la vida vuelve a tomar su cauce, las ratas vuelven a aparecer como para indicar al lector que el ciclo está a punto de cerrarse. Rieu, a la espera de un telegrama con noticias de su mujer enferma, al fin lo recibe, con la noticia de su muerte. La madre del médico está con él. Rieu mira por la ventana y vuelve al trabajo. Yo recomiendo vivamente la lectura de esta obra porque analiza la existencia humana sin la creencia en un Dios que sea capaz de explicar tanto sufrimiento, la vida como un pasar irracional y sin sentido, y quizá ese es el objeto, ese es el objeto de esta novela, no la descripción en sí misma de la peste, sino lo que viene, el trasfondo de todo ello, ¿no? El que no tiene explicación el sufrimiento humano, ni uno se puede comentar a nadie, sino lo único que puede hacer es ayudar a sus semejantes, como hace el doctor Rieu, y esperar a que todo pase, todo el acontecer pase. Bueno, son muchas las tragedias que han inspirado grandes obras literarias. El magnetismo de las mismas ha inspirado dramas memorables, pero la destrucción de la vida cotidiana, la masacre de las epidemias han llamado la atención de los escritores, que las más veces no han podido resistirse a contar aquello que vieron, ¿no?
al espanto terrible de vivir una epidemia con escasísimos medios que estos tiempos proporcionan. No tenían prácticamente ningún medio. Hay otros libros, El diario de la peste de Daniel Defoe, que es un relato basado en los diarios de su tío sobre la gran plaga, el nombre que se le dio a la peste de Londres de 1665, El húsaro en el tejado de Jean Giono, de 1951, que desarrolla una historia de amor en la Provenza del 19, La peste escarlata de Jack London, La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, El amor en los tiempos del cólera, con el cólera como trasfondo, y muchas otras. Pero bueno, creo que con estas 4 han servido como ejemplo para ver cómo la literatura asume, modifica y hace material literario lo que son las pandemias. Muchas gracias por estos detalles.